Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos. Lo primero, Rafa, muchísimas gracias por tu generosidad, ¿no? en emplear tu tiempo para darnos esta conferencia. Y a todos los que asistís, pues también muchísimas gracias. Primero quiero empezar presentando brevemente a Rafael de Madariaga Fernández, capitán de aviación retirado, la Academia General del Aire de la 14 promoción. Realizó el curso de reactores militares, el curso de T-33, F-86, F-104 Starfighter, instructor del F-104G en Torrejón en los años de 1969 al 71, y de ahí pasó a Iberia, donde bueno, tiene el título de transporte de línea aérea desde 1971 y ha volado como copiloto el DC-3, Fokker 28, DC-8, DC-10 y como comandante DC-9, Boeing 727, Boeing 757 y el Airbus 340. En total esto hace pues unas 18.000 horas de vuelo en aeronaves civiles y 2.000 en aviones militares. Instructor de simulador y teórica en DC-10 de 1975 a 1980. También fue asesor de operaciones, director en funciones en la compañía Aeroperú en Lima entre 1982 y 1983, inspector de flota y segundo jefe de flota de C9 en el 83 y 84. Instructor de C9, simulador y vuelo en 1986 y siguientes. Jefe de la Escuela de Iberia en el 87, subdirector de instrucción de Iberia en 88 y 89. Bueno, como veis, es tremendo el currículum. Miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas del Ejército del Aire y posteriormente del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, lo que se conoce como CASICEA. Colaborador habitual de la revista Aeronáutica Astronáutica, Aeroplano y Match 82 del SEPLA, siendo director de la revista entre el 86 y 87. Director de la revista Aviador Copac en los años 2000, 2001, 2002. Jefe de enseñanza de la Type Rating Training Organization en Cuatro Vientos en el 2002. Bueno, la verdad que, por resumir, bueno, veis el currículum tan extenso que tiene Rafa. La conferencia de hoy va a ir sobre un tema muy interesante, ¿no? Los aviadores españoles que fueron a la URSS, alguno de, bueno, 36 y 48 es el periodo que nos va a ir comentando Rafa. A lo largo, o sea, al finalizar la guerra, pues hubo la Guerra Civil Española, perdón, pues hubo algunos aviadores que se alistaron a las Fuerzas Aéreas Soviéticas y combatieron en lo que ellos llamaban la Gran Guerra Patria, la Guerra Mundial. Y el origen de este centenar más o menos de aviadores pues es muy heterogéneo. Están los que se quedaron en la URSS, los que consiguieron salir de España y se acogieron como exiliados a la oferta de asilo de Moscú, y luego pues también algunos de los llamados niños de la guerra. Bueno, hay una labor de investigación enorme detrás del libro que ha publicado, que está editado por la editorial Gallant. Y bueno, hubo posteriormente una visita en 2017 al Archivo Central del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, a la cual bueno, habían tenido acceso pocos investigadores. Entonces, todo esto ha hecho que consiga tener una información muy valiosa, ¿no?, acerca del tema que vamos a ver. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Como veis, no puede ser breve con todo lo que hay detrás de Rafa. Y Rafa, pues te dejo a ti ya los mandos de la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. La mitad del currículo se puede, se puede abreviar indudablemente.
Pero bien, lo que vamos a hacer, yo voy a hablar, algunas veces leeré, no me gusta mucho porque me sé todo esto perfectamente, pero haré por en medio una presentación de diapositivas que son antiguas, son de cuando publiqué la primera vez un artículo sobre esto, que fue en el 2008, el aeroplano número 25, pero entonces no podía darle la seriedad que yo quería darle. ¿Por qué? Porque según los historiadores, yo no soy historiador, yo soy un cronista de la historia de la aviación, lo que ocurre es que no tenía datos primarios, o sea, los datos primarios para los historiadores son fundamentales. Y yo no tenía ni un solo papel de un archivo. De archivos españoles sí, pero ahí hay pocas cosas que hablen desde que se terminó la guerra hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, desde que terminó la española hasta que empezó la Guerra Mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no he tenido nunca la desfachatez de presentar ese artículo del Aeroplano 25 como realmente un trabajo cerrado, serio y tal. Le faltaban muchas cosas. Y esas las conseguí en el año no menos 2017, cuando pude ir a Podolsk, que es el CHAMO, el Central Archive del Ministerio de la Defensa, que tiene todos los documentos a partir del 21 de junio del 41. Curiosamente, están sectorizados los documentos en Rusia y el archivo central, el Russian General Archive, por decir así, del ejército de Yanka, ese edificio famoso por las cosas tan crueles y terribles que han pasado allí. Pero allí, en esos sótanos, están los archivos centrales. Entonces, con esa división, pues hay veces que se encuentra un papel en un sitio y otras veces no está en otro, ¿no? Bien, desde al menos 1999, varios investigadores de la historia de la aviación española, como Juan Carlos Salgado y José Miguel Sales Yuc, que son amigos míos también, pues los tres estábamos muy empeñados en reunir los datos sobre esta gente, los pilotos, mecánicos, tripulantes que volaron en las Fuerzas Aéreas Soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Se han sucedido después muchos libros y muchas cosas. Entre otras cosas, yo estuve en 2008 en un congreso en Moscú y ahí pude constatar una serie de datos. Incluso conocí a Sergei, este hombre que ha hecho el mejor libro sobre la participación de Rusia en España, en la guerra de España, a Brosov, y entonces él me dijo qué es lo que tenía que hacer realmente. Me dijo qué archivos me servían y cuáles no. Y entonces, en 2008 también participé en ese congreso y me juré a mí mismo que iba a ir a ese archivo, a Podolsk, que es el archivo desde el 21 de junio en adelante. Por lo tanto, los datos de estos pilotos, compañeros nuestros en Rusia, están contenidos en ese archivo desde el 21 de junio, que es cuando consiguieron volver a reingresar otra vez, por así decirlo, en la Fuerza Aérea. Han salido muchos libros, los más importantes, os diría, las cosas más, trabajos más importantes que se han hecho a partir de ese año. Yo publiqué el libro de José María Bravo el 2006, 2008 estuve en Rusia y en el 2012 empecé a dar esta conferencia sobre aviadores. He publicado, en 2008 había publicado el libro sobre, el primer artículo, perdón, de Aeroplano 25, que se titula Aviadores españoles en la URSS. Pero, por ejemplo, Carlos Lázaro había publicado, mi compañero del servicio histórico, había publicado un extraordinario trabajo sobre las promociones de pilotos y observadores en Rusia, en Kirovaval y en Kharkov. Y después salieron dos libros muy importantes para completar estos datos. El primero es, bueno, el primero por decirlo, son Los últimos aviadores de la República, la cuarta expedición de Quiroga, que es fundamental para conocer la gran periplo y la gran historia de estos componentes, estos 200 chicos jóvenes. Les llamaba, a Quirino Mata les llama cadetes, me parece muy bien, de Carmen Calvo Jung, que es la hija de Juan Calvo Muedra, de Juan Calvo, perdón, no me acuerdo ahora mismo de su segundo apellido, y la cual ha referido con mucha puntualidad y con una gran precisión la historia de estos hombres que yo ya había citado, pero no con tanta precisión, por supuesto. Y después está también el libro de Secundino Serrano, Españoles en el Gulag, porque hay que tener en cuenta que de la cuarta promoción, no sé, se debe insistir siempre en esto,
aproximadamente la tercera parte, entre 50 y 60 muchachos, estuvieron en el Gulag. O sea, los confinaron en el Gulag por seguir insistiendo en que querían volver a España. Y entonces están en esa historia combinada de todos los españoles en el Gulag, que comprende a chicos que, hombres jóvenes que eran de otras actividades, como por ejemplo los marineros de la flota española que se quedó en el Mar Negro, allí bloqueada, también un grupo de gente que estaba, republicanos que estaban en el Berlín Oriental cuando la toma de Berlín por los rusos, no hay que dejarlo de lado, algunos de los divisionarios, miembros de la División Azul, que estaban en el Gulag también con ellos, ¿no? Bien, entonces, los grupos que lucharon desde la URSS en la Segunda Guerra Mundial son, muy brevemente, después profundizaré en esto, los que ha citado Fernando. Grupo de pilotos enviados a Rusia en septiembre del 38, que son 8 personas, 8 pilotos. Cuarta promoción de Kirovabad, que se quedó en la escuela desde abril porque se acabó la guerra y entonces a trancas y barrancas consiguieron terminar, pues la mitad de ellos consiguieron hacerse pilotos con algunas horas, y entonces de esos les ofrecieron quedarse en la URSS para trabajar en lo que ellos habían trabajado antes de la guerra. Pues imaginaros, algunos eran estudiantes, habían sido estudiantes, pero otros lo que eran torneros y obreros especializados de fábricas, ¿no? Algunos niños de Rusia, que son también un grupito muy pequeño de 8, pero que merece la pena citarlos, como hizo Vicente Talón en su libro, ahora lo citaré más abundantemente, y que fueron muy valientes, extraordinariamente, con un valor tremendo esos chavales, porque además eran jovencísimos. Y luego el continente... Rafa, discúlpame, creo que no le estás dando a pasar las diapositivas, ¿eh? No, todavía no he empezado. Ah, disculpa. Voy a empezar Perdona. enseguida. Como había visto alguna foto, disculpa, perdona. No, sí, voy a poner otra foto, efectivamente. Esta es la primera promoción de Kirovabad. Estaba llegando a eso. El contingente más numeroso, naturalmente, son los que entre la terminación de la guerra, 1 de abril, y más o menos septiembre del 39, pues están primero en los campos de concentración de Argelès-sur-Mer o Saint-Cyprien, y luego en Gurs, que fue un campo de concentración específico para los pilotos, para los brigadistas y para algunos desesperados más. Entonces, es una parte, se conserva una parte, hay una lápida, los republicanos van allí en peregrinación, está en Oloron-Saint-Marie, cerca del Pirineo francés. Y bien, esos son el núcleo más importante, porque de ahí sí salieron 100 y pico de hombres que fueron a Rusia y que naturalmente al principio no tenían que hacer, o sea, se dedicaron a buscar un trabajo, porque era el año 39, y además, bueno, después hablaremos de eso, pues tuvieron la gran decepción de ver cómo Stalin firmaba un pacto con sus enemigos de toda la guerra, que eran el Tercer Reich, naturalmente. Hay otros libros, han ido saliendo muchísimos libros sobre las peripecias de los republicanos, y por ejemplo, pues hay la tercera escuadrilla, pues de moscas tiene, me parece que son 10 o 12 libros, o sea, Tarazona, Sirvent, el nuestro, quiero decir, el nuestro, el que yo hice con José María Bravo, que se llama El Seis Doble, o sea que hay muchos, en ese periodo se han publicado muchos, y especialmente los de Meroño. Meroño ha publicado 2 libros él y uno su hija, más tarde, cuando ya estaba fallecido Meroño. Y son interesantes, a pesar de las pegas que se les pueden poner y que yo siempre las he resaltado, pero tienen un valor determinado. Bien, los diferentes grupos de aviadores, primero hay que ver que a Rusia, ¿quiénes habían ido primero? Bueno, pues habían ido la primera promoción de Kirovabad, que la tenéis ahí en el si nos pusiéramos a mirar gente, pues reconoceríamos a muchos. Por ahí está Bravo, que está el cuarto empezando por la izquierda, es Bravo, en la civil de arriba. Pero, por ejemplo, podemos fijarnos en el capitán Villimar. Aurelio Villimar, pues fue un gran piloto republicano, tuvo responsabilidades y fue de los pocos, porque hay que decir que fueron pocos, un hombre muy valioso. Bien, estos eran de la primera, estos son miembros de la primera también, entre ellos está Marañón, están algunos otros que son conocidos, ¿no? Bien, tampoco vamos a irlos viendo uno. Este es el avión que utilizaron. Básicamente
todos los que fueron a Rusia. Y me diréis, ¿cuántos fueron a Rusia? Pues en la primera promoción fueron 200, de los cuales quedaron unos 192. De la segunda promoción de pilotos sacaron a 50 para hacer los observadores en un sitio de Kharkov que se llama Rohan. Y digo que esa cuestión, y la tercera promoción fue otros 190 o 100 tal. O sea que en total, de verdad, fueron 800 y la cuarta que la separo siempre aparte para hablar después de ellos, ¿no? Y entonces, en total, esos son, pues, si fueron 800 los que salieron en el boletín, llegaron a ser pilotos, yo calculo que unos 580 o una cosa así, ¿eh? Entre los accidentes, los de la segunda que no pudieron reunirse en España, los que se fugaron, que fueron algunos que se pasaron al bando enemigo, muy pocos, pero algunos, y en fin, volaron este avión, el U-2, el Polikarpov U-2, un avión polivalente que sirvió para todo, se fabricaron 30.000 ejemplares y del cual solamente existe en vuelo un ejemplar que lo tiene la Fundación Infante de Orleans y que lo vuela en las exhibiciones de los primeros domingos del mes. Cuando yo hace poco tiempo, el año pasado, me dijeron que participara en un programa de Russia Today para hablar sobre el 9 de mayo, porque los rusos celebran su victoria contra Alemania el 9 en vez del 8, una peculiaridad. Y entonces, bien, pues les dije que el único país que había dos aviones de la URSS 6 Mosca. Me dijeron que no se lo creían, pero sí, que lo tenían que consultar a Moscú. Dije, bueno, pues consultarlo. Y efectivamente lo consultaron y dijeron que sí, que es verdad. Los puse en contacto con Carlos Valle y con la Fundación y hicieron un programa que estuvo saliendo durante el día 9 de mayo en bastantes veces, porque lo publicaron bastantes veces y salimos como 6 o 7 veces. Fue nuestro minuto de gloria en este aspecto. Bien, los diferentes grupos de aviadores estamos hablando. Este es el U2, este es un alumno en el U2, naturalmente. Esto es un grupo de la segunda promoción, que fueron también a Rusia a partir de finales del 37. Esto es GURS, de lo que os estaba hablando antes, combatientes republicanos en el campo de concentración, donde les ofrecieron ir a Indochina y meterlos en el ejército del aire francés en África y tal, pero no llegaron a un acuerdo. Una de las cosas es que los pilotos querían llevarse a sus mecánicos y observadores, naturalmente, también en ese periplo, si es que lo hacían, ¿no? Y bueno, y este es un grupo de aviadores cuando ya habían llegado, cuando ya estaban en Rusia. Vamos a seguir con eso. El primer grupo de aviadores que fue a Rusia en estas condiciones fue en septiembre del año 38. ¿Y por qué era? Pues porque eran una gente expertísima, era gente que había derribado aviones, que llevaba 2 años volando, y en Europa no había nadie más que los alemanes, italianos y los españoles de los dos bandos que supieran algo de aviación de caza, de combates reales y de derribar aviones. O sea, esa era la cuestión. Entonces, ese grupo de expertos, de super expertos, fueron llevados a una escuela superior táctica de aviación en Lipetsk. Lipetsk, también haré un comentario después, era uno de los campos que tenían los alemanes de entrenamiento en Rusia, cosa sorprendente para mucha gente de la cual podemos hablar. Los más importantes eran de ese grupito, los más importantes no eran Morquillas, Leopoldo Morquillas, que no había hecho su carrera de piloto sino en España, ¿no? Ese no lo había hecho fuera. Y además de eso, los oficiales tenientes Marciano Díez de Moscas, los tenientes pilotos de Chatos Manuel Orozco, Rómulo Negrín, naturalmente hijo del presidente Juan Negrín, Román Llorente, y los tenientes pilotos de Katiuskas, muy importantes en ese momento, Alfonso García Martín, que luego tomó el nombre de Alexander Gerasimov, y Anselmo Sepúlveda, que en Rusia se llamó Arseny Sedelnikov. A excepción de Negrín, que fue reclamado por su padre el año 39, como enchufado, lógicamente, ¿qué le vamos a hacer? Y fue nada menos a recogerlo a Moscú el general Hidalgo de Cisneros, porque si no, a lo mejor no lo hubiera conseguido. Y efectivamente se salvó de eso. Bueno, era una persona muy agradable, muy simpática, tenía buenos compañeros, los compañeros tenían buen recuerdo de él, y lógicamente pues su padre hizo lo posible por sacarlo de allí, ¿no? El resto de esos 7, porque uno de ellos, José Vela, fue mandado a una unidad de chatos en Rusia
y después se perdió, no se perdió, vamos, se fue al PC, a un puesto administrativo en el PC, José Vela. Los demás, todos ellos, pues fueron, después del año y medio de curso en la Academia del IPEX, acabando en el otoño del 39, pasaron a ser profesores de vuelo en diversas escuelas durante el primer año de la Segunda Guerra Mundial ya, y tuvieron cargos muy importantes, algunos de ellos como Orozco, pues llegó a ser el segundo jefe de una división aérea en Vilnius, y otros igual, o sea, fueron gente muy importante. Morquillas ha sido importantísimo y un hijo suyo ha llegado a ser general de la Fuerza Aérea rusa. Bien, imagínense, desde que había sido cabo en la aviación militar española, que él lo dice así en un artículo, he sido cabo de la aviación monárquica española y después he sido teniente capitán de la aviación republicana española y después coronel en la Fuerza Aérea, él no lo decía, pero coronel en la Fuerza Aérea rusa. O sea, una carrera realmente, bueno, pues él había ascendido durante la guerra, había ascendido a teniente, a capitán, primero sargento, después teniente, capitán y mayor. Muy pocos de los pilotos ascendieron a mayor, pero algunos de ellos sí lo consiguieron. Bien, la cuarta. Hablemos un poco de la cuarta. La cuarta era la promoción que se había reunido a primeros del año 39, habían ido algunos a finales del 38, en muy distintos grupos de marcha para no evitar las suspicacias del pacto de no agresión, que no funcionaba, por supuesto, excepto para eso. Y después se habían reunido por fin en Kirovabad, la escuela que se había fundado en Rusia, para darle el entrenamiento a estos muchachos españoles. Naturalmente no hemos profundizado en eso, pero se creó una escuela en Azerbaiyán, en un sitio, una ciudad que se llama Yansá, y que en ese momento se llamaba Kirovabad, para celebrar a Kirov. Kirov es el célebre comunista de Leningrado, al cual mandó asesinar Stalin en uno de los primeros pogroms que hubo, no, segundo, no el de los años 20, sino el de los años 30 y tanto. Y entonces, eso sí, celebró con muchas calles y muchos nombramientos su nombre, Kirovabad. Bien, pues esta gente estaba en Kirovabad desde primeros de enero del 39 y empezaron a volar, pero claro, el 1 de abril se acabó la guerra y entonces tuvo unas consecuencias para ellos tremendas. No sabían qué hacer, les ofrecían cosas distintas. En Rusia no quería que se volvieran a España ni a tiros, por supuesto. Y entonces, lo que, como os he dicho, estudiantes y algunos eran pues obreros especializados importantes, pero eran torneros, fresadores, ese tipo de cuestiones, algunas de ellas, y otros eran profesionales de otras cosas. O sea que Lario pues era aparejador y José María Bravo y Fierro, por ejemplo, eran estudiantes de ciencias exactas y lo que querían era ser ingenieros industriales o ingenieros de caminos. Para eso habían hecho ciencias exactas. Y bueno, pues este grupo de la cuarta, que he metido por en medio otra cosa, son los que lo tuvieron peor, porque tuvieron que elegir. Y entonces cuando se empeñaron mucho en que querían ir a España, vía México, tal y cual, al final acabaron 40 o 50 de ellos en el Gulag, y estuvieron muchos años. Consiguieron salir a la muerte de Stalin, 53, 54, y volver a España el primer grupo en el 57. Bueno, el primer grupito muy pequeño volvió incluso con el Semiramis, con los divisionarios, pero eran 10 o 12. Pero en masa, más gente consiguió volver de la cuarta en el 57 y posteriores. Bien, y después, por supuesto, los demás. Los demás son pues todos los que eran de aficiones comunistas, muy pocos miembros del partido, esa es la verdad, pero sí que creían ellos que si se ganaba la guerra por el lado republicano podía ser por parte empujando a los comunistas, y además con el apoyo de la URSS, que era el único país exterior que había quedado que ayudaba de verdad a la República, por lo menos hasta cierta fecha, ¿no? Cuando termina la guerra había un montón de cajones en la frontera que podían haber pasado y eran pues piezas y aviones completos de Katiuskas, los superchatos y 5 bis, que eran mucho más modernos. Había un montón de materiales, ¿verdad?, que podía, que la guerra se contaminó mucho con la perspectiva de la siguiente guerra. Vamos a seguir un poco con las diapositivas, porque si no la gente no sé. Esta diapositiva, por ejemplo, los aviadores estuvieron en muchos regimientos de combate de la Unión Soviética,
Y estaban mezclados. Había gente con mucha experiencia, como los que os he dicho del grupo este último, que eran los que verdaderamente tenían experiencia, porque los de la primera, segunda y tercera habían conseguido volar algo durante la guerra, los que más la primera promoción, naturalmente, y los un poquito menos la segunda y la tercera. Pero tenían horas de vuelo, experiencia, combates, tenían derribos y demás. Entonces, entre estos está en esta foto, por ejemplo, una foto sacada del libro de Meroño, y ahí está José Pascual Santamaría, primero de la izquierda, abatido en Stalingrado, un verdadero héroe de la aviación española, yo diría. Ladislao Duarte es el siguiente de arriba. Lario, que está ahí con el brazo paralelo al de Pascual. Francisco Meroño, que es el que está con el gorro encima de él. Isidoro Nájera, que es el que está debajo, el siguiente. Y después al fondo aparece un personaje increíble, que es un mecánico que fue mecánico de todo. Era capitán mecánico al final de la guerra civil, capitán mecánico. Y sabía hacer de todo, absolutamente de todo. Era un hombre polifacético por completo. Y entonces lo he traído ahí a colación, aunque no es un piloto, porque estuvo en las guerrillas, fue acreedor a una de las más altas condecoraciones y fue un hombre muy admirado por los rusos. Y después se le ve muy mal al siguiente, que es el último que aparece ahí a la derecha, que es Domingo Bonilla, pues ese de la cuarta. Lo que pasa es que había sido observador de Katiuskas, tenía experiencia en vuelo, pero de piloto no la tenía, y entonces ahora está mezclado pues con los que sí tenían experiencia. Esta es otra foto típica de entonces, pues está Paredes, Crespillo, uno de ellos, no sé si que es de la Academia del Aire en San Javier, creo que era Crespillo. Fernando Morales García de Amún, Marín, Agustín Morales es su hermano, el hermano del anterior. Bueno, y de estos, y después abajo están Garrido, Ayuso y Samper. García, Ayuso y Samper. Perecieron Crespillo, García, Morales y Marín. Bueno, pues entre ellos hay, ya lo diré después, hay 20 entre derribados y accidentados. Francisco Meroño Pellicer, pues es el autor español de libros. Primero publicó un libro, España en llamas o El cielo en llamas, que es sobre la guerra civil española solo, y después otra en la que habla, el primero que habla de los aviadores españoles en Rusia, el primero. Lo que pasa es que su estilo, que ya lo diremos, después también pues es florido, simpático, imaginativo, y entonces, claro, no da fechas casi, no da números de los IAPs, de los Istrevitel Aviación y Pol, que son los regimientos de caza, o Stormovik Aviación y Pol, que son los regimientos de ataque al suelo, o sea, de asalto rusos. Entonces, no da casi números y entonces, claro, se le ha tenido siempre, o lo hemos tenido siempre, como un poco florido, yo diría, como sí, ahí está, lo dice Meroño, pero ¿y será verdad o no será verdad? Esas son las cosas. Él mismo decía, creo que era Bravo o Lario el que decía, que cuando le preguntaban ellos a Meroño, pero Paco, ¿por qué dices eso? Y él decía, pero si hace mucho tiempo, ¿quién se va a enterar? O sea que es el contrasentido a un dato histórico es prácticamente lo que hacía Meroño. Bien, pero no obstante sus datos servían para buscar, por lo menos donde él decía, ¿no? José Pascual Santamaría, un auténtico héroe, teniente piloto de caza de la segunda promoción, abatido en Stalingrado, no en octubre, sino en agosto del año 42, o sea, muy al principio de la batalla. El voló el LAC 3, el LAC 5, el LAC 7. Esta es una anécdota muy curiosa porque los LAC eran de madera laqueada. Pues no sé si estoy hablando demasiado rápido, Fernando, me corriges, si hablo demasiado rápido. Por ahora va bien, Rafa. Los LAG es, bueno, es la Kirovani Aviazioni Garantovani, no sé qué se llama en ruso. Y ellos le llamaban el ataúd laqueado garantizado, número 3. Eso es lo que le llamaban, porque decían que era un ataúd. Bueno, los pilotos siempre como diría, siempre han criticado a sus monturas cuando no están muy de acuerdo con alguna de las cosas. Decía que era muy pesado, que no tenía potencia y que era de madera, las dos cosas. Aquí está el teniente del regimiento de García Cano, que está ahí en medio, está el teniente Maslov y Severino Burgueño, Dios mío, del cual hablaremos después y no precisamente para ponerlo muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Este es Ramón Llorente, también uno de los componentes de ese grupito que digo que fue en septiembre del 38, fijaros que pronto, muy pronto.
y entonces hizo todos los cursos y demás. Y Meroño cuenta una historia sobre él que es, vamos a ver, ¿cómo lo diría yo? Muy difícil de confirmar, ¿no? No hay ni un solo documento que pueda decir esto, y es una historieta que nosotros, bueno, que yo por lo menos repito porque es curiosa, ¿no? Podría ser. Ya hablaremos del después. Zarauza. Zarauza estuvo en Rusia, efectivamente. Formó parte de un grupo de guerrilleros, como veremos después, y ¿qué ocurrió? Pues que no voló en Rusia, igual que José María Bravo, perdón, en una operación de guerrillas, y entonces se entretuvo mucho en eso y no llegó hasta finales del año 42 al Cáucaso, aún en la República. Era de los que había ascendido a mayor. Había sido jefe del grupo 21 de Moscas. ¿Y qué pasa? Que al llegar ahí, pues lo mandaron a otro sitio distinto. No había en ese momento puestos de combate o tal. Su regimiento, igual que el de Bravo, estaba en un sitio clave para los rusos, pero clave. Lo que pasa es que combatían poco. Y eran unos regimientos que formaban parte de la Fuerza Aérea número 9, al mando de un coronel famosísimo, Yeseyev, un nombre impronunciable. Y entonces lo que hacían era la cobertura completa de todos los campos de petróleo del Cáucaso, completa, a diferentes niveles, de noche y de día, y en diferentes zonas, totalmente. Con un mapa se iban a la cuadrícula y estaban allí haciendo 2 o 3 horas de circuitos, y alguna vez un avión alemán con cámaras intentaba penetrar y se lo cargaban sistemáticamente. No, nunca los alemanes creo que consiguieron unas buenas fotografías o una buena información sobre los campos de petróleo de Bakú principalmente y de sus alrededores, ¿no? La tumba de Manuel Zarauza estuvo mucho tiempo en Bakú con ese monumento, que se mató haciendo instrucción con un chico, con un muchacho ruso, le estaba dando instrucción en Mosca, y bueno, chocaron y cayeron. Y ese mismo día que él se mató, había tenido su primer hijo en Rusia, se había casado, o era su compañera, una rusa. Esta es una de José María Bravo. Quiero que veáis lo mala que es la foto, porque estas fotos están todas reproducidas de libros y no teníamos cosas originales. Y después, al final, os pondré otro tramo de fotografías en las que veréis cuál es la diferencia. Porque los rusos a la gente, para sus identidades, les hacían unas fotos estupendas, ya lo veréis. Y también tienen unas máquinas de hacer... que cuando estuve en Podox, en vez de fotocopias que iban a salir desastrosas, les pedí escaneos, que eran un poquito más caros, pero que eran estupendos. Los documentos son como mejor que el original que está en el expediente, ¿no? Bien, otra foto de gente de esta: Julio Muñoz, Manuel Zarauza, Amadeo Trillo, Juan Otero. Esto atestigua este grupo de gente que estaría jugando al fútbol o lo que fuera, que estaban muy mezclados. Los rusos no tuvieron cuidado en eso. Mezclaron a gente de la cuarta, que no tenía más que 40 horas como mucho, y las habían hecho el año 39, y las pusieron el año 41 o 42 a volar, entre otros con algunos de ellos que eran unos expertos de 2 años de guerra. Entonces, claro, la diferencia era tremenda, ¿no? Este es el IAP, el Istrebitel Aviación y Polk, una parte del de Bravo durante la Gran Guerra Patria, y ahí está Bravo, que es el primero de la izquierda, y en el centro, el más alto, el tercero, creo que es Hafisulin, que era muy amigo suyo, y era el piloto desastre, ese que se pone a hacer acrobacia cuando no hay que hacerla y cosas de esas, muy valiente, pero un verdadero desastre, hasta el punto que José María decía que lo habían vuelto, era teniente primero, pues lo habían vuelto a ser teniente una vez, por lo menos, lo habían degradado a ser la cosa por ahora. Esta foto es de los niños españoles de Rostov, en la cual está Luis Lavín, que a duras penas consigo saber cuál es, a duras penas, porque no está. Ahora te enseñaré otra más mejor, y podríamos llegar a saberlo. También está José Luis Larrañaga, abatido en el Kubán en el 43, Antonio Lecumberri y Ramón Cianca. Una foto de 1941. Eran los mayores de los niños de la guerra. Los mayores de los niños de la guerra tenían 16 años, 17, estaban rondando la edad de poder combatir. Y estos 8 eran empeñados con sus enormes esfuerzos. Ahí está Lavín, Luis Lavín,
con esa melena enorme de pelo negro, alférez, piloto de caza, terminó la guerra en Polonia en 1945 y tuvo una odisea auténtica, porque el tío estuvo en varios regimientos. Fue de los primeros que quiso venirse a España, se vino a España. Aquí, como muchos les pasó, muchos de los que vinieron a España, de los niños, se volvieron a Rusia. Después acabaron en España otra vez, pero se volvieron a Rusia porque no encontraron un buen, no acogida, pero un acomodo. Habían vivido sus 20 primeros años de su vida, la habían vivido en Rusia, porque ya no se acordaban de nada de España. Si no los acogió muy bien su familia, cosa que en unos casos sí, en otros no, pues no consiguieron ligar con el tema y se volvieron a Rusia a trabajar. Y algunos estuvieron en Cuba, muchos de ellos estuvieron en Cuba, sabían español perfectamente y tenían una buena profesión, porque lo que sí está claro es que los rusos trataron a estos chavales españoles fenomenalmente hasta el comienzo de la guerra. Después del comienzo de la guerra, como empezó el hambre para todo el mundo en Rusia, pues ellos fueron unos más y entonces algunos se descarriaron, ¿no? Esa es la verdad. Pero la mayoría fueron gente competente, les dieron carreras, pero muy técnicas y muy buenas, hasta el punto de que fueron profesores. A Cuba fueron como profesores de universidad, eso es a lo que fueron, y de escuelas técnicas, ¿no? Ahí está Ignacio Aguirre Uricó, teniente piloto de caza también, y en esta está Juan Lario, ahí a la izquierda, piloto de caza, Antonio Peinado, abatido en Polonia, y la misma foto del otro. Agustín Morales Escamilla, piloto de caza, pereció el 28 de agosto en defensa de la ciudad de Gorki, Nizhny Novgorod. Gorki le habían puesto, los soviéticos le habían puesto el nombre de Gorki a la ciudad de Nizhny Novgorod. El jefe de escuadrilla, que fue jefe de escuadrilla, Antonio Arias, muy importante durante la Gran Guerra. Una foto, bueno, esta se les ve bastante bien, pero es una foto mala. Antonio García Cano, que es el de la derecha, y Francisco Meroño. Meroño había sido jefe de la sexta escuadrilla Moscas del Grupo 21 en España, o sea que era un tío importante. Y García Cano lo fue después, era de la segunda, lo fue en Rusia, tuvo 5 derribos, entre ellos aviones de estos de reconocimiento alemán, que eran muy importantes. Aquí está Carlos García Ayuso, piloto, voló en los aviones U-2, que era lo menos que se podía volar, pero en cambio estos aviones hicieron una serie de cosas curiosísimas, como fueron los ataques nocturnos para bombardeo sobre unidades alemanas con el motor cortado. Llegaban a una altura determinada, cortaban motor, casi no se les oía, le lanzaban 2 o 3 bombas, porque tenía muy poca carga, sobre un campamento, una posición determinada y se daban la vuelta. O sea, una cosa increíble. Eso lo habían aprendido en la Guerra Española volando los rasantes. Tenían una escuadrilla de rasantes en España que se dedicó a eso. Francisco Benito, que también fue de una de estas unidades, y uno de mis héroes de la guerra, porque además es que era paisano mío, era de Bayota, un pueblo al lado de mi pueblo en Asturias, de Navia. Celestino Martínez Fierros, teniente piloto. Lo consiguió a base de todo. Había sido combatiente en España, había estado en Cuba siendo un chavalín, y en Rusia hizo de todo. Fue soldado, estuvo perteneciente a la cuarta compañía de este hombre, de Peregrín Pérez, que era la cuarta compañía, una compañía de seguridad absoluta, de información, y estaba directamente a las órdenes de Stalin o del ayudante de Stalin, o sea, para protegerle y demás. Nunca salieron de Moscú, ni siquiera cuando en los barrios de Moscú estaban los alemanes fuera. Nunca. Esta gente fue la que fuera de serie en ese aspecto, ¿no? Primero voló el U-2, había volado en la cuarta promoción, se había hecho piloto, pero se le había olvidado ya todo lo que sabía, ¿no? Entonces voló primero en los U-2 otra vez y después consiguió volar en un escuadrón de ataque al suelo, o sea, de asalto, un Stormovik Aviation Polk. Y ahí murió. Se había casado con Clara Rosen, que era la periboche, la traductora más importante de la escuela de Kirovabat. Domingo Bonilla, primer teniente, piloto de caza, también era de la cuarta y voló en los frentes de Stalingrado. Era amigo de José María Pascual y en Kursk. Y ahí terminó la guerra en Berlín en 1945. Bien, antes de seguir con diapositivas, voy a seguir un poco siguiendo el texto para no olvidarme. No hubo en Rusia ninguna unidad española completamente de pilotos españoles, y esto Arias lo critica muchísimo y dice que lo mismo que se había creado la unidad Normandy-Niemen, que se creó un escuadrón francés y ruso
a medias, eran franceses y tenían algún ruso ahí entreverado para poder hablar el idioma y demás. Y bueno, fue relativamente importante y tal. Y Arias decía, se podía haber creado la unidad Ebro-Volga y nosotros los españoles hubiéramos ido ahí y hubiéramos estado tan bien. Eso forma parte de lo que de esta historia de amor y odio de los rusos y españoles en Rusia. Claro, en Rusia llegó a haber, en un momento determinado, o en conjunto, ha llegado a haber 6.500 españoles de diferentes cosas y en diferentes momentos y duraciones, ¿no? Y de entre ellos saben el valor del español para capacidad de iniciativa, valor, normalmente, pero también desorden, caos y como somos en general los españoles. Yo tengo la teoría de que ¿cómo se llama? El labrador español que ha tenido siempre el Quijote en Rusia. El Quijote ha sido traducido, es el libro el libro español que más se ha traducido en Rusia y en Europa, en todos los países de Europa. ¿Por qué? Pues porque ellos entienden perfectamente esa historia de cómo es el Quijote y cómo es Sancho Panza y cómo son sus personajes perfectamente. Había un actor ruso que se llama Fidor Soliapinsky, sí, parece que es así. Y este hombre, Soliapinsky, pues este hombre representó al Quijote muchísimas veces en obras teatrales sacadas del Quijote, parcialmente de otras novelas y demás. Tiene un museo que era la casa donde él habitó, pues en la calle está donde está el Instituto Cervantes de Moscú. Es un museo interesantísimo. Bien, quiero decir esto, que a veces los rusos, los españoles hemos sido célebres y otras veces han sido denostados, ¿no? Pero ahí estaba también el poder, el gran poder del PC, del Partido Comunista de España, que no quería en absoluto tener competidores españoles en Rusia, no quería ni a tiros. Y entonces no le interesaba para nada que en el ejército ruso hubiera unos españoles que encima además eran buenos y que tenían ideas diferentes a las suyas, ¿no? Y entonces esto fue la gran tragedia de estos aviadores españoles, como veremos cuando llega el año 48. El jeroglífico ruso está personificado, lo contaba José María, el gran jeroglífico ruso de que unas veces es una especie de pescadilla que se muere de la cola. A él, al acabar la guerra, pues no podían trabajar en Moscú porque en los 100 kilómetros del diámetro de Moscú había que tener un empadronamiento. Y entonces el jeroglífico era: ¿tiene usted empadronamiento? No, entonces no puede tener trabajo. ¿Tiene usted un trabajo? No, pues no. José María, que cuando ya los habían echado el año 48 de la Fuerza Aérea, estaba en una cola con un funcionario y entonces cuando le llega a él, le mira: ¿usted qué quiere? No, que pase el siguiente. Dice: no, ni hablar, del siguiente nada. Él dice, que a lo mejor es posible, porque era un tío valiente, que cogió el tintero y le amenazó con el tintero y le dijo: no, usted me tiene que solucionar este tema. Y entonces la conversación corta, que está escrita en el libro, es: ¿de dónde eres, camarada? Soy español. ¿Y todos los españoles son como tú? Pues más o menos como yo. ¿Y entonces por qué perdisteis la guerra? Dice: porque teníamos entre nosotros un montón de gente como tú. Bien, el hecho es que eso había ido cambiando porque ya los rusos al final de la guerra suya, incluso de la Gran Guerra Patria, sabían, conocían cómo eran los que habían tenido volando con ellos, que era una gente volada, echada para adelante y que además técnicamente estaban a una altura importante, ¿no? Y entonces la prueba es que 4 de ellos ya habían sido seleccionados para el curso de Estado Mayor en Monino, en la escuela de Monino, que era lo más importante que se hacía en la Fuerza Aérea soviética, ¿no? En ese momento. Ahí estaban los grandes ases de la Horda de Oro, que eran Pokrinsky, que era Reskalov, que eran todos y Kozeluk, los que más aviones habían derribado, estaban ahí en la Horda de Oro para hacerles un curso y ascenderlos a lo que fuera, coroneles o lo que fuera. Bien, ¿qué ocurre? Volvemos otra vez al problema de la guerra. Pues bueno, la guerra, naturalmente, el común de la gente, pues lo que ocurre es que la mayor parte de los pilotos pues eran gente que sí había volado y demás, y en cambio los que no habían volado tenían muy poca experiencia
decía, tenían 40 horas, no estaban a la altura. Entonces, algunas de las cosas que les mandaron a hacer, pues eran francamente difíciles para ellos, ¿no? Otra vez en guerra, ellos no entendieron nunca, los pilotos españoles que estuvieron allí, el pacto de no agresión de Alemania, o sea, de Molotov, Molotov y von Ribbentrop. No lo pudieron entender nunca jamás, porque ellos eran sus enemigos y no podían entender cómo había ocurrido esto de que firmaran ese pacto. Bien, pero tuvieron que buscarse la vida del año 39 al 41 y los rusos no lo trataron mal. Hicieron unas listas y el que era estudiante se fue a estudiar, el que era tornero se fue a una fábrica como obrero especializado y el que era aparejador pues se fue a una cosa de construcción. O sea que los encargaron muy bien. Especialmente, por ejemplo, los grandes estos jefes de las divisiones, aunque fueran de milicianos, ¿no? Del origen miliciano, pues estuvieron en la Academia Frunze, que es la Academia de Estado Mayor del Ejército Ruso de toda la vida, ¿no? Que la había implantado Tukhachevsky y demás. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Pues que ellos, los primeros que se apuntaron cuando llega el 21 de junio, pues son estos de otra vez en guerra, dicen, bueno, pues ahí esto es lo nuestro. Y se van todos con los muchos otros extranjeros al estadio Dinamo de Moscú y allí se apuntan a lo que les dijeran. Inicialmente parece que los iban a convertir en guerrilleros, pero después ellos se habían apuntado como soldados. Y entonces eran capitanes, tenientes, la mayor parte, algunos sargentos. Y otros, los de la cuarta, pues casi no eran nada, eran cabos o tal, pero eran pilotos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tardaron unos días en saber quiénes eran. Y entonces formaron un grupo de 18 personas y los mandaron a hacer una cosa curiosísima, que se ha hablado muy poco de ella, que es la guerrilla aérea. Mucha gente dirá, ¿y de dónde sacaron los aviones alemanes? Que entre guerras, desde el año prácticamente 22, cuando se había pacificado más o menos Rusia, 23, hasta el 26, hasta el 33, los alemanes tuvieron 3 bases enormes en Rusia, enormes. Una era Lipetsk, otra era a orillas del Kama, el río Oka, y otro era, bien, o sea que esas bases servían y sirvieron para entrenar a pilotos, artilleros, tanquistas y toda esta gente, y por ahí pasaron todos los grandes líderes alemanes, o sea, todos los generales estos, Guderian, todos los generales que después hicieron grandes campañas con la Berestiev, habían aprendido junto con los rusos ahí. Y entonces, fruto de eso, tenían un montón de aviones alemanes. En Lipetsk había un montón de aviones alemanes que estaban en vigor hasta el año 33. Después, además, los aviones capturados en buen estado en la Guerra Civil Española, marcharon a Rusia. En las bodegas de alguno de los grupos que va a hacer el curso, dice, no, aquí va, hay uno de ellos que dice, aquí hay unas cajas y va un Heinkel 112 nuevecito que se ha capturado y que funciona todo y va a Rusia. O sea, como eso, ¿no? Bien, entonces llevaron a los Urales a este grupo de 18 hombres y estuvieron volando, ¿qué aviones? Pues todos los aviones alemanes que tenían, de origen alemán. Messerschmitt 108, Messerschmitt 109, o sea, la Typhoon, que tenía los mandos iguales que los del Messer 109. El Dornier 217, ya no el 17 que teníamos aquí, lo aclarado, sino uno perfeccionado. El Junker, el U-88, el Messer 110, ese doble bimotor, pero que era avión de caza. Y eso fue lo que estuvieron haciendo durante unos cuantos meses, a la orden de un coronel importante ruso, un coronel piloto, Fyodorovich Opatchi, y estuvieron haciendo esto y volando los aviones. Todos procedían, como digo, de capturas en los primeros días de la ofensiva, aviones cedidos por los propios alemanes durante las amistosas jornadas. Hay que tener en cuenta que se habían firmado 2 tratados, uno es de Rapallo, 1922, con un, ¿cómo se llama esto? Codicilio secreto, que no se supo hasta 50 años más tarde, y Berlín 1926. Y ahí estaba escrito lo que estaban haciendo de verdad. O sea, no lo que habían firmado, que eran acuerdos comerciales y todo eso. Bien, en los últimos días de octubre, como se podía esperar de alguna forma, hubo un terrible accidente despegando de un Junker 88, el que estaba volando a los mandos era un chico que tenía muy pocas horas, y entonces, bueno, el avión se partió por varios sitios, el mecánico Aguinaga perdió las 2 piernas, se volvió al País Vasco y fue jubilado y vivió en pasajes durante muchos años, y los
aviadores vuelven al área de Búkovo, a 30 kilómetros de la capital, muy cerca. Estaban protegiendo un centro que era el Instituto Central de Aerodinámica y Hidrodinámica ruso. Era importantísimo para ellos. Y principal centro de investigación, por supuesto. Y alrededor las ciudades pequeñitas, satélites como de Moscú, que son Kasira, Serjukov y demás. Bien, esta gente después ya se fue a los regimientos. Los pilotos de caza, ya he hablado de muchos de ellos, entonces no me quiero extender. Pero vamos a poner ahora, si os parece, otro un grupo de fotografías y veréis cómo la cosa cambia totalmente. Voy a agotar que son estas fotos. Esto es un avión, este es el U-2. Este es el Stormovik, el elástico, como piloto y ametrallador trasero, cargaba 1.500 kilos, una cosa así, y era prácticamente inabatible, dificilísimo, porque estaba protegido, blindado por todo. Y estos son los tipos de aviones que volaron cuando ya consiguieron salir de volar el Chato y el Mosca, que los rusos se dieron cuenta que no servían para poco, pues volaron este MiG-3 o MiG-1, que como veis tiene la cabina muy retrasada, un motorazo enorme, y este es el avión que volaba Pokrinsky, uno de los ases soviéticos con 50 victorias, una cosa así, que además era un tío muy ordenado, tenía una pizarra, después de las misiones se ponía a explicarle a la gente qué es lo que había que hacer y demás. Este otro, que es el de Cocedú, un LAC-5 blanco, precioso, en el cual derribó los 64 o 62 derribos. Y Rescalop también, un hombre también, que voló en Airacobra, porque no podemos hablar de eso quizá, pero esta es una fotografía de Fierro. Hay que saber que los americanos le pasaron a los rusos 60.000 aviones. 60.000 aviones. ¿Qué significa 60.000 aviones? Los rusos no han querido hablar de eso nunca, mucho, porque no les molesta quizá, porque ellos fabricaron 300.000, bueno, pero 60.000. Y entonces muchos aviones, muchos regimientos, como los de Bakú, por ejemplo, tenían un avión americano para volar por la noche, cada piloto, y un avión ruso para volar durante el día. Es una cosa francamente curiosa. Bueno, voy a ver si soy capaz de sacar esto, que son las fotos que tengo, diapositivas totalmente diferentes. Esto es Podolsk, y este es el monumento a las Fuerzas Armadas que hay a la entrada de Podolsk. Podolsk es el archivo de las Fuerzas Armadas, que está como a unos 50 kilómetros al sur de Moscú y que tiene una masa de documentos de una chica cubana a la cual le agradezco muchísimo su colaboración. ¿Y qué? Y nos íbamos allí, estábamos 8 horas, por el medio nos comíamos algún sándwich o alguna cosa y seguíamos dando bien. Cuando yo le pregunté a nuestra encantadora archivera que nos cuidaba, que era Vera Solornikova o algo así, o Solomokova, no me acuerdo cómo es, y encantadora, y le decía, ¿cuántos edificios tiene porque la finca donde está el archivo por detrás daba al hotel que yo tenía y había 2 o 3 edificios en construcción. ¿Cuántos edificios tendrá el archivo? Yo creo que tiene entre 12 y 15. Entre 12 y 15 hay una idea. Claro, los rusos lo que estaban haciendo era construir un edificio pegado a otro. Cuando lo tenían terminado pasaban todos los documentos de uno al otro y empezaban a reparar el otro o derribarlo, no sé lo que harían. Enorme, una cosa enorme. Bueno, ¿veis la diferencia que hay de las fotografías? Este es el tipo de fotografía que hay en los expedientes soviéticos de Podolsk. Un tío con sus condecoraciones, su uniforme, tal. Francisco Benito, ya hemos hablado de él, que había volado primero estuvo volando en caza, tal, tuvo que hacer un curso de reentrenamiento porque el regimiento 36, era el que usaban para reentrenamiento en otros aviones más grandes y más. Francisco Benito, Fernando Blanco de la Carrera, un personaje, porque este hombre era doctor en químicas, tenía la licenciatura y el doctorado, era un auténtico sabio, hablaba varios idiomas y entonces había sido observador en la guerra, observador de Katiuskas, lo habían pasado a teniente observador directamente. Entonces llegó a Rusia y se demostró que era un tío muy válido. Tenía pocas horas de vuelo porque se había hecho piloto con la 4ª promoción, pero era importante. Este otro, Domingo Bonilla, pues había sido observador en Katiuskas, y el tío se hizo
hizo piloto y estuvo en Santa María. No puedo dejar de hablar, Severino Burgueño Arroyo. Que debía ser el típico español simpático, no sé si juerguista, pero mujeriego, indudablemente. Y tenía un atractivo impresionante, debía hablar bien ruso y tal, o lo hablaba con simpatía. Este elemento fue el causante de que a mitad del año 48 echaran a todos los pilotos y a todos los tripulantes españoles del ejército ruso. Fue. Porque los rusos tenían una regla, y es que si un piloto, bueno, si una persona se casaba con una chica y tenía un hijo, y después se quería separar, el 25% del sueldo era para ella, para cuidar a ese niño. Burgueño iba por 75%. Entonces estaba en el regimiento que comandaba una escuadrilla García Cano. Hay un informe de García Cano poniéndolo fenomenal, hasta 3 o 4 meses antes del episodio, pero en un momento determinado se hace novio de la hija del general que mandaba a la división. Y entonces no ve otro remedio que largarse con un avión. Se fugó con un Yak 9, un avión de instrucción que no tenía, un Yak 10 que no tenía ningún interés para los aliados. Se marchó a Turquía y de ahí no sabemos cómo apareció en España, donde fue sistemáticamente perseguido, lo ponían a parir cuando lo veían en algún sitio, trabajaba de taxista. Hay gente que alguna vez me ha dicho, sí, yo conocí un piloto español que decía que él había sido piloto en Rusia y tal y cual. Y era el amigo. Bueno, y eso causó que a mediados del 48, más o menos entre mayo, junio, tal, les aplicaran el artículo 43.A.3, es decir, ese artículo, pero es el que permite legalmente echar a todos los que estaban en la Fuerza Aérea por sospecha sería sospecha de que estaban haciendo espías, o por pasar información a alguien, o porque les dio la gana. Bueno, como os digo, este es el caballero. Buen año, que estuvo volando también. Muchos de estos chicos, por ejemplo, García Martín, pues un tío extraordinario. Este hombre había sido piloto de Katiuskas en la Guerra Española y había tomado ese nombre, Alexander Gerásimo, era de la primera promoción, él, de Kirobabat, pero había tomado ese nombre porque decía que Gerásimo era el que lo había salvado del derribo cuando bajaban derribado del Katiuska prácticamente hecho polvo, y lo había protegido a los que se lanzaban en paracaídas. Y tomó ese nombre. Después, con el tiempo, se enteraron de que no había muerto ese Gerásimo, sino que seguía vivo. Y en Rusia se portó fenomenalmente. Tenía derribos, a pesar de que voló el Stormovik, el IL-2, tenía derribos, había machacado tanques, tenía una campaña fenomenal. Y hay varios artículos de él que se reproducen en el libro incluso, porque era un personaje increíble. Era de Segovia, de un pueblo de Segovia. Su padre era panadero. Celestino Martínez Fierros, uno de mis héroes, es el del bigotito, que está con su ametrallador, y ahí está detrás su IL-2. Este hombre, pues, se casó con Clarita Rosen, que era una de las traductoras más famosas de Quiroga, porque era muy guapa, y tuvieron, pues, a Nelly Martínez Fierros, Martínez Rosen, que ha vivido en Madrid durante muchísimo tiempo. Primero vivió en Moscú, en la calle de los Sindicatos, esa donde había una casa famosa que vivían muchos españoles. Y bien, esta es como os he dicho, Bravo, que está ahí en primer plano a la izquierda, el primero, y el de Jafisuli. Naturalmente hay que decir que Bravo mandó la escolta que llevó al Stalin a Teherán, a la conferencia de Teherán, en noviembre del 43. Entonces, bueno, de esto incluso sus propios compañeros decían que no, que eso no era verdad, que era una exageración. No, era verdad. Lo que pasa es que les habían cogido, como hacen las cosas los rusos, de improviso, estaban volando, haciendo una misión y tal, se bajaron del avión y dijeron, cojan ustedes una muda, que se van muy lejos. No les dijo ni a dónde. Y entonces, en ese momento Bravo no era el jefe de esa escuadrilla, porque en el grupo de gente que fue haciendo la escolta había pilotos de 2 escuadrillas distintas, pero el más caracterizado, el más antiguo y el que mandaba la misión era Bravo. Llegaron a Teherán, estuvieron allí. Bueno, las cosas de Teherán son muy simpáticas de ver. En el libro 6
el 6 doble, es el libro que escribí con Bravo, pues ahí están las cosas, ¿no? Es francamente simpático. Lo más simpático quizás sea que los formaron a todos y entonces Stalin le dio la mano y llegó a Bravo con su aspecto de español, pues, y le dijo, ¿usted dónde es? ¿Es usted georgiano? No, no, soy español. Ah, es español. Y capitán, ¿por qué sus pilotos van en pijama? Porque tenían un traje desastroso de faena, de esos trajes que hemos tenido nosotros en la academia, también tuvimos gris como granito, ¿no? Como, que es muy típico de la Armada también. Bueno, pues eso, y descoloridos totalmente blanquecinos, hechos una porquería. Y le dijo, pues que es que no nos dan uniformes nuevos. Stalin miró para atrás y dijo que se arregle esto, y se arregló rápidamente y tuvimos uniformes que los debían de tener guardados los de intendencia, como todos los ejércitos, decía José María. Bueno, José María, un personaje. Bueno, uno de los niños de Eugenio Prieto Arana, con uno de sus compañeros de combate que llegó a general Laqueyev, en uno de los 2 o 3 escuadrones donde estuvo, de regimientos, y que se fue derribado 2 veces él, y él produjo 4 derribos, pero él fue derribado 2 veces, y una de las veces lo escondieron unas babuscas en un pueblo que todavía años después de la guerra seguían preguntando por él, y él fue a verlas y tal, porque lo habían salvado, lo habían metido, pues no sé, en un sitio horroroso, en un váter o una cosa así, ahí en un sembrado, porque llegaban los alemanes y lo que querían matarlo. Este es la foto que se ha repetido mucho de pilotos de Spitfire, con Lario, que es el de la derecha, que Lario es un personaje, ha sido un gran personaje. Le hice una entrevista, le hice varias entrevistas, fui a verlo a su casa, a su residencia, a Sevilla la Nueva. Este es otro personaje, Caldevilla, no fue piloto, se hizo piloto con la cuarta, muy poco tiempo, pero él lo que había sido era jefe de observadores con los Katiuskas. Ese es el morro del Katiuska con la ametralladora esta doble que tenía en el morro, que se subía y se bajaba, y que no tenía ningún juego lateralmente, lo cual era increíble. Bien, un personaje muy, muy importante también, porque fue jefe, bueno, ayudó al jefe con algunas de las expediciones que fueron a Kirogabat. Y era un hombre que sabía mucho, había tenido una gran ascendencia sobre muchos y había sido de la aeronáutica naval, naturalmente. Este es el famoso Jesús Rivas Concejo, el mecánico que sabía arreglar desde unas tijeras hasta un aparato de radio complicadísimo, la mitad de un camión o unas partes de un coche, era tremendamente valioso para nosotros. Esta es una visita que hicieron Bravo Mata y con Boris Smirnov, que era piloto de una de ellas, ¿no? La cuarta promoción no habían salido nunca en ningún boletín nombrados como sargentos ni nada. Y entonces se necesitaba una lista. Y entonces esa era la época de Gorbachev. Se consiguió que efectivamente le mandaran al cónsul de Barcelona una lista con los 150 más o menos que ellos pensaban que se habían hecho pilotos con la cuarta promoción. Esto es la Catedral de San Basilio en el Kremlin. Y esto es una imposición típica de una corona. Aquí está en esta foto, pues con el general Osipenko, que fue el que enlazó con Bravo, según dice él, cruzaba por una calle en Moscú y de repente vio al general Osipenko y el general Osipenko se bajó del coche y le dijo, pero Bravo, ¿qué hace usted aquí? Tal, en español. Y entonces ahí empezó la vuelta de los pilotos que habían sido primero guerrilleros, la vuelta a aviación. Y entonces ahí está el mariscal Silantiev, que era importante. Esta sala ¿cómo se llama? De la asociación de veteranos, yo he estado ahí, es una asociación de veteranos que yo estuve en el año 2008 y era jefe el general Lavsky, que había sido observador en Katiuskas, y pues bueno, me trataron fenomenal, yo les dije lo que había hecho, los artículos que ya había publicado, que eran bastantes, y la búsqueda que tenía, estaba allí Abroso, que me ayudó mucho en esto, y estaba una señora que no puedo dejar de citarla, que era la hija del mariscal Rodion Malinovsky, la Malinovska. Qué señora, Dios mío, guapísima, una rusa de estas, ya no era joven, tendría 50 años, y había sido impresionante. Había estado casada con un catedrático, no, un diplomático sudamericano, creo que era argentino, hablaba castellano perfectamente y me entendí con ella muy bien y me sirvió muy bien como de intérprete en esa reunión.
El general Laps, y que solamente es posible en Rusia, yo creo, me concedió 3 condecoraciones. Tengo 3 condecoraciones, todas condecoraciones de esas, ¿cómo se llama? Un poco de floritura, quiero decir que son, porque son celebrando el aniversario, el 50 aniversario de la guerra, el 70 aniversario, que tenía potestad para concederlas, porque me firmó un documento y todo con mi nombre, es una cosa curiosísima. Normalmente a Bravo le llamaba a la embajada siempre, antes de morir, para que celebrara el día 9 de mayo de las Fuerzas Armadas, y entonces se preparaba un discurso y soltaba un discurso en ruso interesantísimo. El agregado Sujarev, que es el de esa época, que está ahí, y ese monumento que, aunque solamente sea por la cosa artística, les aconsejo que alguna vez lo vean, está en el cementerio de Fuencarral. Es una preciosidad. Hay un grupo de gente vestidos de marineros, pilotos soviéticos, entrando en una roca, que es una enorme roca de cinabrio, es una cosa muy bonita, muy bonita. Y este es Lavín con su esposa en España, debe ser, ¿no? Cuando ya se retiró, hay una gran diferencia de la mata de pelo que tenía, fue muy desgraciado en España, no lo pasó nada bien, fue de los que se volvió a Rusia, y no obstante, tampoco, allí sí consiguió volver otra vez a trabajar, incluso llegó, yo creo que voló el MiG-15, porque era un piloto de caza muy importante, y después se volvió definitivamente a España, y cuando volvió a España no tenía pensión, no tenía nada, era una cosa increíble. Solamente quería decir una cosa, ya sé que me he pasado del tiempo, y es una cosa que figura en el libro y tal, pero que es relativamente importante, y es que cuando los republicanos consiguieron formar ADAR, y además consiguieron que la asociación fuera reconocida después de viniendo la transición ya, pues la primera ley 1784 de ese año, reconocimiento de derechos. Y entonces ahí, bueno, lo dieron en el título, estaba previsto que hubiera un título 1 y un título 2. El título 2, que era una pensión genérica para todos. Vale. Pero ellos no querían eso, ellos querían más. Entonces, en el año 87 consiguieron una nueva ley de derechos, que fue la 3487. Y en esa había el título 1 y el título 2. Título 1, los que consiguieran demostrar que ellos no habían sido solamente soldados, sino que eran teniente, capitán, sargento, lo que fuera. Y por lo tanto, extrapolado su cargo, podían aspirar a que les dieran un retiro correspondiente a ese dinero. Bien, los de Adar hicieron una cosa inteligentísima. Le dieron a un tío que se llamaba Luis Roldán Rodríguez, nada que ver con el Roldán que todos ustedes conocen. Había sido teniente coronel o coronel retirado de tierra, y era abogado. Y entonces empezó a litigar tanto con el Ministerio de Hacienda, que no quería soltar dinero, como con el Ministerio de Defensa, que tenía sus problemas también. Y entonces al final se consiguió que se aplicara la ley del 87. ¿Por qué? Pues porque el que se cansó del tema fue este hombre que lo hemos a veces, Felipe González. Felipe González dijo, hasta aquí hemos llegado. En noviembre del año 90, 35 años después de su repatriación, dijo, se ha terminado. Le vamos a dar a todo el que consiga demostrar que efectivamente tenía un empleo, más o menos, no lo dijo él, pero fue lo que hicieron. El que fuera sargento lo vamos a hacer comandante, el que fuera teniente lo vamos a hacer teniente coronel, y el que fuera capitán, mayor, lo que fuera, coronel, retirados del ejército correspondiente. Y le vamos a dar sus emolumentos, y si han muerto, se lo vamos a dar a sus viudas y a sus huérfanos. Y eso, que parece muy sencillo decirlo, fue una batalla que duró mucho tiempo, y después la ganaron, y además la copiaron muchas asociaciones. Bien, lo queremos nosotros. Y entonces, los primeros 19 coroneles retirados, con todas sus cosas, fueron Calvo Diago, Cervera Pérez, Gisbert, Fiestas Martí, González Villajos, tal, Lario Sánchez, Mata Romeu, Pérez Gallardo. Estoy citando solamente los más conocidos de los 19. Ramoneda Villardaga, Zambudio Martínez, y después una serie más. Es por lo tanto, en el libro que publicó este hombre Luis Roldán, se ve que en el año 93 aproximadamente, no tengo muy bien el año, se habían concedido 190.000 pensiones. Eso que se habla tan mal de la transición, esto no es realmente como el abrazo de Vergara después de la Primera Guerra Carlista. Yo creo que sí, es una reconciliación que después ha sido escenificada por otros actos, como Francisco Viñals
reuniéndose con Mirenchu Aya, la hija de Aya, que fue al que derribó. O sea, hay cosas que a uno se le caen las lágrimas pensando que eso ha sido posible. Bien, yo suelo terminar mis conferencias con una frase de Superi, de Saint-Exupéry, que es la siguiente: los aviadores somos hermanos. Nos une el cielo, nos separa la guerra y nos vuelve a unir la muerte. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, muy, muy interesante. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, voy a abrir los micrófonos para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Están micrófonos abiertos. ¿Algún comentario? Nadie. Sí, parece Nadie que pregunta nada. ¿Pero sabes por qué no hay ningún comentario? Porque están hablando de los de izquierda, es decir, de los aviadores rusos, obviamente, de los que se fueron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces están hablando de los republicanos. Y no, Mira, uno parece que estoy hablando. ¿y qué pasa? ¿Que no les gusta eso o qué? Esto no sé. Oye, Rafael, ¿se nos oye a todos o a mí no? Sí, sí, Yo te se oigo, oye. yo te Se oigo, oye. Agustín. Sí, sí. Bueno, enhorabuena, me ha gustado muchísimo que he tardado en engancharme. Ya. Y a mí me encanta que se hable de los aviadores republicanos, no sé por Ya. qué ese comentario anterior. Yo creo que a lo mejor no hay así muchas preguntas porque es un tema que desconocemos bastante. Yo, aparte Ya. del libro que habías escrito tú antes, pues para mí ha sido nuevo casi todo. Sí, ya me imagino. Claro. De cada una de estas, sí, de cada una de estas cosas pueden inferir un montón de. Podríamos estar aquí hablando horas sobre este tema, ¿no? Pero vamos. Sí, sí. Ya comprendo que es poco conocido y quizá el ambiente nuestro de la asociación no sea el más el que más conozcan este tema. Claro, hay aviones soviéticos en el museo a montones, pero de todas formas no se sabe nada sobre los montones, no, pero bueno, hay aviones soviéticos. En realidad hay 4. Hay el MiG-17, el MiG-21, el MiG-23 y el Sukhoi. Sí. No sé si se me oye, yo sí tengo una pregunta. Sí, se te oye. Adelante. Sí, igual, a los franceses les reunieron a todos en la Normandie Niemen Group. Sí. ¿Por qué a los españoles no se les reubicó en una... Yo no tengo pelos en la lengua ya para decirlo. Y, por ejemplo, cuando los echaron a todos en el año 48, los del PC daban palmas con las orejas. O sea que, sobre todo Dolores y tal, y los prebostes del PC, es verdad, no querían que hubiera gente que tuviera ningún poder, aunque fuera poco, porque tampoco era tanto. Al final, después de la guerra quedaban 70 aviadores solo. Habían sido como 95 y entre derribos, accidentes y tal, pues quedaban 70. Y estaban desperdigados por toda la Unión Soviética. Había grupos importantes, por ejemplo, pues en Gorki había algunos que estaban juntos. En Yaroslav, el escuadrón el regimiento de Fierro había acabado la guerra en Borovisk, ahí al lado de Berlín, y llegado hasta Berlín, y el de Lario igual. Pero excepto el de Fierro, por ejemplo, que llegó a tener, le llamaban el regimiento de los amigos internacionales o algo así, pues que llegó a tener 6 o 7 españoles y algunos de otras nacionalidades dentro de la Unión Soviética. Pero no les gusta. Sal. Dime. No, es que hay ruido. No te quedas ahí. No hables, que está bien el micrófono abierto. Otra pregunta, porque yo he crecido en Fuencarral, yo soy de Fuencarral y es la primera noticia que tengo de que allí hubiera este monumento. Está abierto, es visitable, simplemente entrar en el cementerio y poder localizarlo fácilmente. Totalmente, totalmente. Ese monumento, que es una piedra, como te digo, de cinabria o algo así, porque es de ese tono así tal, está en el cementerio de Fuencarral, porque además el cementerio de Fuencarral, mi padre ha estado enterrado 10 años allí y he ido varias veces, ¿no? Y cuando iba José María Bravo a hacer el speech
también iba allí. En todos los brigadistas, allí también, en el cementerio. Pero ese es muy bonito, muy bonito. Pues tú ya sabes, Rafa, que a mí me interesa mucho y creo que es difícil, sin conocer lo anterior, hacerte preguntas. A mí sí me recuerdo siempre y me encanta en tu libro que habla de un tío mío en el que Bravo dice que es el mejor jefe que han tenido, que se ocupó de ellos, que era Antonio Urzaiz. Sí, claro, claro. Y que en vez de volverse, que hubiera podido volverse después de la guerra aquí, él se quedó pendiente de ellos. Bueno, eso es de lo que te contó a ti, Bravo, ¿no? Sí. Y él se quedó pendiente de ayudarles todo el tiempo hasta que el último se fue del sitio donde estaban en Francia, ¿no? Sí. Entonces, sí. Urzaiz para los aviadores españoles había sido un instructor estupendo en la Ñora, al lado de Murcia, donde les había dado instrucción y demás cuando eran unos chavales que no sabían nada, como soldados prácticamente, ¿no? Pero después en Gurs, se portó con ellos fenomenalmente, porque tuvo esa actuación que tú dices, fue el último que salió por la puerta, algo así, vamos. Y él no era comunista, está claro, porque Urzaiz, una de las cosas de las que se podía presumir es que al llegar a la República era de los que le había mandado una carta al rey, porque era mayordomo, ¿no?, del rey, y diciéndole que él que sí podía jurar la bandera, o sea, una cosa increíble, y servir a la aviación en la República, ¿no? Una cosa increíble, que solamente hizo Herrera y 2 o 3 más, vamos. Sí. Mira, a través del chat, Rafa, hay una pregunta de Rodolfo León que dice: yo soy Rodolfo León, nieto de Rodolfo León Esguix, de la primera quinta de Quirobabat, y simplemente me gustaría dejar patente el agradecimiento que siempre tuvo hacia la URSS, hacia Stalin y hacia el pueblo soviético que también le trató en Quirobabat, donde pudo salir paseando y hablar con la población, versión contraria a la oficial, que no se les dejaba comunicarse ni conocer a la población local. Me gustaría preguntarle al autor si conoce cómo se las gastaba el oficial instructor de los PO2, famoso cazador de aves, con su escopeta. Sí. Bien, con respecto al trato en Quirobabat, y el trato en Quirobabat, claro, se modificó con el tiempo también. Al principio eran una gente desconocida, allí la población no sabía quiénes eran y tal. Poco a poco fueron teniendo más contacto con los de fuera, y al final es verdad que el trato y el trato típico español de que se hacen amigos, tienen amigos en todos los sitios. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que pasó en la primera promoción o grupos de la primera promoción y lo que pasó en las últimas. Totalmente distinto. Es verdad que al final conocían el pueblo, salían a hacer compras y de todo. Ya no digamos cuando en la cuarta ya había mucha disolución porque ya estaban con la moral muy baja después de haber perdido la guerra y que no sabían lo que iban a hacer con ellos, ¿no? O sea que entonces se incrementó esa influencia, ¿no? Sí. De acuerdo, pues son las 12:20 y tiempo para una última pregunta o comentario. A ver, Blas Vicente dice: soy Blas Vicente, no me funciona el micro, por favor saludar a Rafael de mi parte. Ha sido un placer escucharlo y verlo por aquí, la conferencia magnífica. Mi agradecimiento a los que habéis tenido la idea. Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién lo decía? Blas Vicente Marco. Ah, Blas Vicente Marco, sí, muy amigo mío, sí, efectivamente. Bueno, hay muchas cosas aquí, por ejemplo, que hoy no está Llorente viéndonos, pero Llorente me ha aportado documentos muy importantes. Por ejemplo, pues están los documentos de las dietas que les dieron a los que fueron en septiembre del 38, que eran francos oro y era una auténtica fortuna, ¿no? Y cada uno de ellos se quedó con el 10 o el 20% y el resto lo pasó a su familia. Cada uno de ellos dijo que se lo manden a mi madre, que se llama doña fulana de tal y en tal sitio. Y así está el de Sepúlveda, el de García Martín, que se lo mandó a su madre, y el de un montón de Orozco, también exactamente igual, casi todos. Sí.
Y esos documentos me los ha pasado Fernando Llorente, que tiene documentos para parar un tren, vamos, algo impresionante. Estos documentos los tenía del archivo de Ávila. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Pues nada más, muchísimas gracias de nuevo, Rafa. Muchísimas gracias a todos. Hemos empezado con 26 participantes. Ha habido un momento que éramos 53, de ahí las campanitas que alguien preguntaba por el chat que eran, pues era gente entrando sobre todo. Y nada, emplazaros para la siguiente conferencia organizada por Amigos del Museo del Aire el lunes a las 6:30, que la dará Herminio Jarabo y será sobre la era de los reactores en la aviación civil española. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Gracias, Muchas Fernando. gracias. Un abrazo Buen para fin ti. de semana. Adiós.